Casi 100 soldados estadounidenses han resultado heridos, aviones, sistemas de radar y bases militares han sido gravemente dañados por Irán. Pero ¿por qué parece que las defensas de Estados Unidos, que antes presumían que eran casi imposibles de penetrar por los misiles y drones de Irán, ahora están fallando? ¿No será que las armas de Irán se están volviendo más poderosas y que sus tácticas también están mejorando? Por eso en este video vamos a hablar de cómo Irán logra superar la fuerte defensa de Estados Unidos, qué nuevas armas están usando y qué tan serio y capaz es Irán de lanzar operaciones terrestres contra las instalaciones de Estados Unidos en Medio Oriente que están dentro de los países de la región, según la última amenaza de sus altos funcionarios. Mr. Good Vibes Shorts, sí. Cuando un misil iraní impacta directamente en su objetivo, pueden haber pasado dos cosas. El sistema de defensa aérea falló en derribarlo o, peor aún, ni siquiera lo detectó a tiempo. Esa es ahora la gran pregunta después de que la base aérea Muwafaq Salti en Azraq, Jordania, fuera alcanzada. Una instalación utilizada por las fuerzas estadounidenses bajo un acuerdo con Jordania. En el primer informe, 2 soldados estadounidenses murieron y uno está desaparecido después del misil balístico. Y en el ataque con drones del viernes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lo llamó un misil que logró pasar, después de que supuestamente derribaron casi todas las amenazas entrantes. Pero al llegar el 22 de julio, esta es la parte más preocupante. No fue un solo accidente, sino que ocurrieron varios en solo 48 horas antes del ataque mortal. La misma base aérea fue alcanzada directamente 2 veces, docenas de personas resultaron heridas. Después de eso, Irán continuó enviando misiles y drones que nuevamente fueron interceptados por las defensas aéreas de Jordania. Según CENTCOM, destruyeron docenas de amenazas el 17 de julio, pero también admitieron que algunas lograron pasar e impactaron. Si solo pasa un misil, se puede llamar suerte, pero si esto sucede repetidamente en el mismo lugar, ya no es simplemente suerte. Esto ya es un claro problema de defensa. Incluso el presidente Donald Trump insinuó que no solo los operadores estadounidenses están a cargo de la defensa de la base. Dijo que permitieron que otros operadores hicieran el trabajo y hubo una amenaza que no pudieron detener. Él no explicó si se refería al personal jordano, al equipo de mando conjunto, a los operadores de radar o a otra unidad aliada, pero el mensaje es claro. Aunque tengas el mejor interceptor, no sirve de nada si la advertencia llega tarde, el rastreo es incorrecto. El radar y la unidad de disparo no están conectados o llegan demasiados objetivos al mismo tiempo, y esa es precisamente la táctica que se cree que está usando Irán. Según el teniente general jordano retirado Qasid Mahmoud, Irán podría estar enviando primero misiles o drones más simples y baratos para confundir el radar y agotar la atención de los defensores. Después de esto, los misiles de mayor calidad y más precisos, que pueden cambiar de dirección en los últimos 30 a 40 kilómetros antes de impactar. En la guerra moderna de misiles, la defensa no solo es cuestión de fuerza armamentista, es una lucha contra el tiempo y la cobertura del radar. El número de interceptores y la velocidad de decisión, y en Jordania, Irán demostró que incluso la poderosa defensa de Estados Unidos todavía puede ser penetrada. El peligro más grande no es solo cuántos misiles le quedan a Irán, sino qué tipo está usando y cómo coordina los ataques simultáneamente. Entre las armas más recientes de Irán está el Kheibar-Shekan de combustible sólido, un misil balístico de alcance medio con un alcance estimado de 1450 kilómetros y una ojiva capaz de maniobrar mientras se acerca al objetivo. También cuenta con el Fatah-1, al que Irán llama misil hipersónico porque supuestamente puede superar Mach 5 y cambiar de dirección en la fase terminal. Irán también mostró el Fatah-2, pero la evidencia independiente sobre su uso real en combate sigue siendo limitada. En el ataque a Jordania aún no hay confirmación oficial de si fue un Fatah el que impactó exactamente, pero algunos analistas creen que Irán pudo haber usado un Kheibar-Shekan o un misil maniobrable similar. Irán tampoco dispara todos sus misiles al mismo tiempo, sigue lo que llaman un ataque de saturación y en capas. En la primera ola pueden enviar drones tipo Shahed, que son más lentos y baratos, junto con misiles simples. El objetivo no es destruir la base de inmediato, sino obligar al radar a rastrear demasiados objetos y hacer que las baterías Patriot u otras baterías interceptoras disparen. Cuando el radar ya está ocupado y hay menos interceptores listos, entonces llegan los misiles balísticos más rápidos y precisos. Algunos pueden cambiar de dirección en la última parte del trayecto, así que la predicción anterior de la computadora de defensa aérea de repente se vuelve incorrecta. De esta manera,
Irán no necesita derrotar cada batería Patriot, solo necesita crear más amenazas de las que el radar y el equipo de misiles pueden manejar en unos minutos. Y no solo Jordania es el objetivo de Irán, ellos han atacado repetidamente los lugares que Estados Unidos utiliza en Bahrein, Kuwait y Qatar. Mientras hay ataques y también afirmaciones iraníes contra instalaciones en Omán, en Bahrein se encuentra el cuartel general de la Quinta Flota de la Marina de los Estados Unidos. En Kuwait, incluso una instalación de generación de energía y desalinización de agua fue alcanzada, lo que provocó un incendio y la pérdida de algunas unidades generadoras. Esto muestra que no solo las bases militares pueden verse afectadas, sino también la electricidad, el agua y los civiles que viven cerca de los objetivos. También salió un informe más controvertido de la Guardia Revolucionaria Islámica. Según Irán, golpearon los refugios de aeronaves y las rampas de estacionamiento en la base aérea Muwafaq Salti y supuestamente destruyeron al menos 2 aviones de combate estadounidenses y 3 aeronaves más. En otras declaraciones, Irán dijo que alcanzaron los hangares de los F-15, F-16 y F-35, así como los drones MQ-9, pero es importante aclarar que esto es una afirmación de Irán y aún no ha sido confirmada de manera independiente, y el Pentágono todavía no ha publicado la evaluación completa de daños de combate. Sin embargo, este tipo de daño no es imposible. En marzo también fue alcanzada la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita. 5 aviones estadounidenses de reabastecimiento aéreo resultaron dañados en tierra. En otro ataque, varios aviones sufrieron daños. Al menos 15 soldados estadounidenses resultaron heridos. Y también se captó en vídeo una aeronave de radar E-3 Sentry dañada. Así que lo que pasó en Jordania no es un incidente aislado. Irán está aprendiendo poco a poco cómo encontrar las debilidades en la defensa de Estados Unidos. Y con cada misil que logra pasar, aumenta la posibilidad de que más aviones, bases y soldados sean alcanzados en la próxima oleada. Pero no solo se pierden aviones de combate, radares y edificios en cada ataque exitoso de Irán, el precio más alto es la vida de los soldados. Los que murieron en la base aérea Muwafaq Salti, el primer teniente Tyler James Feehan, la soldado Isabela González y el sargento Ángel Rampersad, todos pertenecían al 10º Comando de Defensa Aérea y de Misiles del Ejército. Ellos mismos formaban parte de la unidad entrenada para operar y apoyar los sistemas que protegen contra ataques de misiles y drones. Eso significa que el misil que impactó no solo logró atravesar la defensa, sino que también alcanzó a las personas encargadas de mantener funcionando esa defensa. Al principio solo se confirmaron 2 soldados muertos y uno seguía desaparecido, pero después de encontrar e identificar su cuerpo, el número de fallecidos en Jordania subió a 3. Al mismo tiempo, docenas de miembros del personal recibieron tratamiento por conmociones cerebrales, heridas por explosión y otras lesiones causadas por las explosiones consecutivas. La conmoción cerebral puede considerarse menor en los registros oficiales, pero eso no significa que no tenga efectos. Esto puede causar dolores de cabeza intensos, mareos, pérdida de equilibrio, problemas de memoria y dificultad para dormir. El Pentágono admitió que casi 100 militares estadounidenses han resultado heridos desde que los ataques se intensificaron nuevamente el 7 de julio. Según su declaración, el 96% de ellos ya volvieron al servicio. Sin embargo, no explicaron de inmediato en qué bases ocurrieron todos los daños. ¿Cuántos ataques iraníes realmente impactaron? ¿Cuán grande fue el daño a los equipos? Aquí comenzó una nueva batalla, ya no en el aire sino en el terreno informativo. New York Times acusó al Pentágono de no revelar de inmediato algunos ataques iraníes y las bajas que causaron. El Pentágono lo negó rotundamente y dijo que la acusación era falsa y difamatoria. El periódico insistió en que su informe se basaba en numerosos funcionarios que tenían conocimiento directo de las operaciones militares. Pero sin importar a quién se apoye, hay algo claro: el daño es mayor de lo que el público ve al principio. Desde que estalló la guerra el 28 de febrero, el número de miembros del servicio estadounidense muertos ha aumentado a 18. Y más de 500 han resultado heridos. Ha habido muertos en un ataque con drones iraníes en Kuwait, en el ataque en Arabia Saudita, en la caída de un avión cisterna KC-135 en Irak, en un accidente de helicóptero en el mar Arábigo, en la explosión de un dron iraní mientras era inspeccionado en Irak y ahora en un ataque directo en Jordania. Por eso ya no se puede decir que los soldados estadounidenses están a salvo solo porque no están luchando contra las tropas iraníes en tierra. Esta guerra se está peleando a cientos de kilómetros de distancia. Se combate desde lejos usando misiles, drones y radares. Y a medida que aumenta el número de ataúdes llevados de vuelta a Estados Unidos, el espacio para que el presidente Trump se retire sin tomar represalias se hace cada vez más pequeño. La pregunta ahora es: ¿hasta dónde llevará Estados Unidos su venganza y cuál será el próximo objetivo en Irán que destruirá? Al llegar la noche del martes 21 de julio, Estados Unidos lanzó su 11ª noche consecutiva de ataques aéreos contra Irán.
De nuevo resonaron las explosiones en Teherán, mientras también se informó la activación de la defensa aérea en Tabriz. También se escucharon explosiones en las ciudades portuarias de Chabahar y Konarak, así como en Bushehr, el lugar donde se encuentra la única planta nuclear operativa de Irán. Según el CENTCOM, no solo se atacaron los lanzadores de misiles, también se bombardearon los centros de operaciones militares, hangares de aviones, instalaciones de almacenamiento de drones, armamento naval, sitios de comunicación e infraestructura logística. La razón oficial de Washington es debilitar la capacidad de Irán para atacar barcos comerciales en el estrecho de Hormuz. Más de 30 barcos supuestamente han sido atacados o acosados por Irán en solo 3 meses, pero estos objetivos podrían ser solo una preparación para un ataque mayor. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró abiertamente que el siguiente objetivo podría ser bombardear la llamada Pickaxe Mountain o Kuwe Kolan Gazla, un complejo subterráneo muy profundo cerca de la dañada instalación nuclear de Natanz. Se sospecha que podría contener nuevas centrífugas e instalaciones para el enriquecimiento de uranio, que aún no han sido completamente inspeccionadas por la Agencia Internacional de Energía Atómica. Esto no es un búnker ordinario. Se estima que algunas partes de este llegan a tener una profundidad de 80 a 100 metros o incluso más bajo la montaña. Es más profundo que muchas instalaciones diseñadas para ser alcanzadas por las bombas rompebúnker convencionales. Es posible que Estados Unidos use la enorme GBU-57 Massive Ordnance Penetrator que transporta el bombardero B-2. Pero incluso esa bomba podría no ser suficiente para destruir completamente todas las cámaras bajo la montaña. Podría ser necesario golpear repetidamente el mismo punto o destruir los túneles de entrada, el sistema de ventilación, la electricidad y las comunicaciones para encerrar y paralizar toda la instalación. Trump dijo que atacarían el lugar lo antes posible y que sería un ataque muy fuerte. Incluso admitió que normalmente no anuncia el objetivo, pero que Irán ya no puede hacer nada para evitarlo. De inmediato, el comando militar Qatam, Al-Anbiya de Irán, lanzó una advertencia. Consideran que el ataque a la Pickaxe Mountain es una expansión de la guerra en toda la región. Si eso sucede, Irán supuestamente atacará todos los intereses de Estados Unidos, así como a los países aliados que ayuden y proporcionen bases a las fuerzas estadounidenses. Al mismo tiempo, los hutíes en Yemen también actuaron. Amenazaron con bloquear los barcos que se dirigen a los puertos de Arabia Saudita a través del estrecho de Bab al-Mandab, la entrada sur del Mar Rojo. 2 petroleros que transportaban crudo saudita para China e India se vieron obligados a regresar y buscar otra ruta debido a esta amenaza. Eso significa que no solo el estrecho de Hormuz está en peligro. Si tanto el estrecho de Hormuz como Bab al-Mandab se ven afectados al mismo tiempo, 2 de los pasos más importantes para el petróleo y el comercio mundial podrían quedar bloqueados. Y en ese punto, la guerra ya no será solo entre Estados Unidos e Irán, sino que todo el mundo empezará a pagar las consecuencias. Pero si Estados Unidos sigue bombardeando las instalaciones nucleares y los centros de mando de Irán, ¿realmente puede Irán responder con un ataque terrestre o naval directo contra las instalaciones estadounidenses en la región, como ha amenazado recientemente? La respuesta clara es que puede lanzar ataques limitados, pero es muy difícil llevar a cabo una invasión terrestre a gran escala y prolongada. Irán no tiene frontera terrestre directa con Bahrein, Qatar, Jordania y Arabia Saudita. Para que el ejército regular iraní llegue a la mayoría de las bases estadounidenses, tendría que cruzar el mar o pasar por otro país. Los grandes convoyes de tanques y soldados serían fácilmente detectados por los satélites estadounidenses, aviones de vigilancia y drones. Cuando salgan a la carretera abierta, pueden ser bombardeados antes de llegar a su objetivo. Es más probable que utilicen métodos silenciosos y más peligrosos, operativos de la Fuerza Quds, fuerzas especiales y milicias aliadas. En Irak y Siria hay grupos armados entrenados y apoyados por Irán. Pueden atacar pequeños puestos avanzados, convoyes, depósitos de suministros y posiciones de defensa aérea usando cohetes, drones, bombas colocadas al borde del camino o incursiones rápidas. También puede haber sabotaje en depósitos de combustible, centrales eléctricas, comunicaciones y puertos. Pero incluso la estrategia de proxies de Irán se ha debilitado porque algunas milicias ahora priorizan sus propios intereses y no quieren verse involucradas en una guerra que podría traer ataques severos de Estados Unidos. En el mar, la capacidad naval de Irán es más preocupante. No necesita derrotar a toda la marina de los Estados Unidos, solo necesita hacer que pasar por el Golfo Pérsico sea extremadamente peligroso y costoso. Tiene lanchas de ataque rápido, embarcaciones suicidas, misiles antibuque costeros, drones armados, torpedos, minisubmarinos y minas navales. Puede coordinar pequeñas embarcaciones, misiles y drones al mismo tiempo para obligar a un buque de guerra estadounidense a dividir su atención y su munición. También puede colocar minas en secreto en las rutas de navegación o alrededor de los puertos. Ya hay pruebas en la historia de Irán de que esto no es una amenaza vacía.
En 1987, un misil de crucero iraní impactó contra el petrolero Sea Isle City. En 1988, el USS Samuel B. Roberts casi se hunde después de chocar con una mina iraní. Recientemente, Irán también lanzó misiles y drones y envió pequeñas embarcaciones contra los destructores estadounidenses que pasaban por el estrecho de Hormuz, aunque ningún nuevo barco estadounidense fue alcanzado. También puede ser atacado desde el mar, las estaciones de radar, terminales de combustible, plataformas marinas y las instalaciones costeras más pequeñas. Pero es otra historia invadir y ocupar una gran base como el cuartel general de la Quinta Flota en Bahrein. Este tipo de asalto anfibio requiere muchos barcos, cobertura aérea, suministro continuo y miles de soldados. Son capacidades que Irán no puede proteger contra toda la fuerza de Estados Unidos, así que el mayor peligro no es que un ejército iraní de repente ocupe el Golfo. La verdadera amenaza son los ataques simultáneos de misiles, drones, minas, sabotaje, incursiones de grupos aliados y ataques de enjambre naval desde múltiples direcciones. Irán no puede ganar una guerra convencional directa contra Estados Unidos, pero puede prolongar la guerra, matar a más soldados, interrumpir el flujo de petróleo y el comercio, y hacer que cada día de permanencia de Estados Unidos en la región sea extremadamente costoso. Y cuando llegue a ese punto, puede que no haya un verdadero ganador, pero millones de personas comunes seguramente pagarán el precio. En los próximos días sigue siendo más probable que la guerra empeore que se logre una paz inmediata. Estados Unidos continúa con los ataques mientras Irán amenaza con una represalia más amplia si sus instalaciones nucleares son atacadas. Pero la puerta de la diplomacia aún no está completamente cerrada. Hay una propuesta de un alto al fuego de 10 días por parte de los mediadores y Washington ha dicho que las negociaciones siguen abiertas. La clave será si ambas partes pueden detener la serie de represalias. Si una gran base, barco o instalación nuclear es alcanzado, la guerra regional podría estallar completamente en la región y en ese punto ya no habría vuelta atrás. Si te gustó este video, compártelo con otros y suscríbete también. Mira los videos que están a la derecha para que sigas gastando tu tiempo.